palabras de vida eterna. Dios los bendiga, les saluda el pastor Raimundo Garza Soto para hacerle una invitación todos los domingos a partir de las 10 de la noche para que escuche la palabra de Dios, para que pueda ver nuestros cultos y su vida pueda ser edificada. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Todos los domingos a las 10 de la noche usted va a poder oír un mensaje que va a bendecir su vida, la sana doctrina, un mensaje de senda antigua. Así que no se olvide, domingo tras domingo, sintonizarnos, escuchar la palabra y también hacer algún llamado a nuestra iglesia. Que Dios les bendiga. Bendición. Gloria al Señor. Vamos a leer la Biblia. Dice la palabra en Isaías 66, del 1 en adelante. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos? Y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Leamos todos el verso 2, todos juntos. Mi mano y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla, ¿a qué, hermanos? Y que tiembla a mi palabra. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos has bendecido, nos has ayudado. Señor, gracias por ayudarnos, por sostenernos, por darnos la bendición, la fortaleza, Padre, para poder compartir y predicar, Señor. Ayúdanos, Dios. Háblanos, Dios. Dirígeme, Dios, a poder predicar tu palabra. Tú eres grande y maravilloso, Señor. Ayúdame, dame el entendimiento, la inteligencia, Señor, tu palabra, llévame, guíame a poder predicar. Dame la gracia, la unción del cielo, Padre mío, y que tu pueblo sea bendecido y produce cambios en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Le damos palmas de alabanza a nuestro Dios, por favor, hermanos. Déselo fuerte. Gloria a Cristo. Tome su lugar, hermanos, por favor. Gloria a Cristo. Amén. Hoy quiero compartir, hermano, esta predicación, la importancia de temblar ante su palabra. ¿Temblaremos ante su palabra nosotros? ¿Temblaremos ante su palabra? El Salmo 51, hermanos, de David, es un salmo de arrepentimiento. Es un salmo, es una oración donde David, hermano, está arrepentido, donde David reconoce que ha pecado, donde David sabe que ha fallado, donde David está preocupado de que no quiere perder el Espíritu de Dios, de que él quiere volver a ser el hombre íntegro que en un momento era, porque había caído en pecado. Por ejemplo, David dice en su salmo, hermano, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este salmo, hermano, de perdón, de limpieza. ¿Se acuerda, hermano, que el profeta Natán en algún momento fue a hablar con el rey David? Es por eso que de ahí sale, o David resalta esta oración, esta súplica,
Porque ¿se acuerda usted, hermano, la palabra del Señor que David había pecado? 2 pecados graves. Uno era de adulterio y otro era, hermano, de asesinato. En 2 de Samuel, en el capítulo 11, nos habla el relato del pecado de David y Betsabé y la muerte, hermanos, de Urías, el esposo de ella. ¿Se acuerda, hermano, que dice la escritura, para resumir un poquito, que un día al caer la tarde se había levantado David de su cama, de su descanso, y él se paseaba sobre el terrado? Se empezó a dar un paseo cuando los reyes, hermano, estaban en tiempos de guerra, pero él no fue. Él no fue a la guerra y él tenía que haber ido a la guerra. Por eso qué peligroso es, hermano, cuando nosotros dejamos nuestros deberes. Como alguien comentó, hermano, que la mente desocupada es un taller del diablo. Cuando nosotros estamos desocupados, hermano, en la vida espiritual, sin hacer nada, pues nuestra mente nos lleva, hermano, a hacer cosas malas, a pensar cosas malas, al ocio, a la flojera, a la pereza. Y empezamos, hermano, a inventar, a crear, a meditar en cosas que no son correctas. Y la Biblia dice que David dejó su cargo, su trabajo, porque era responsabilidad del rey salir con el pueblo a la guerra, y él no salió. Se quedó en su palacio, en el terrado. Y dice la Biblia que después de haberse levantado de su sueño, imagínense, qué extraño, qué raro, hermano, que todos en guerra, jugándose la vida, y David dormido. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Tenía que también estar en el campo de batalla. Bendito sea el Señor. Y la Biblia dice que cuando él estaba, hermanos, dándose ese paseo, él vio a una mujer hermosa que se bañaba. Y él, dice la palabra del Señor, que preguntó por ella y le dijeron: ella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías. O sea, le quedó claro que esa mujer tenía un esposo. Bendito sea el Señor. Y la Biblia dice que David la tomó por mujer. Él la tomó, él la mandó traer, cometió pecado, y la Biblia dice que esta mujer, hermano, envió a hacerle saber a David en el verso 5, le dijo: estoy encinta, estoy esperando un bebé. Tremendo, hermano. En el problemota que se había metido, hermano, David. Ahora no solamente se había quedado, hermano, en el palacio descansando mientras tiene un pueblo trabajando y arriesgando la vida por él y por Israel, sino que ahora ha tomado una mujer que no le correspondía y está embarazada y es un peligro, y ahora hay que, ¿cómo se soluciona con el esposo? Y la Biblia dice, hermano, que le hablaron a Urías. ¿Dónde está Urías? En la guerra. Qué tremendo, hermano. Qué maldad tan grande de David. Y mandan traer a Urías, y David le dice: mira, Urías, te vamos a dar vacaciones a ti. Vete a tu casa, disfruta de tu familia, de tu esposa, tranquilo. Y él decía: ¿cómo yo me he de ir a mi casa cuando hay un pueblo en guerra? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Le estaba dando una lección al rey. Le está diciendo: ¿cómo tú me dices que yo me vaya a descansar y que yo pueda estar cómodo en mi cama, durmiendo, teniendo agua, alimento, almuerzo, cena y todas las comodidades, cuando hay un pueblo batallando en guerra, jugándose la vida? Y él juraba y decía: yo no voy a hacer tal cosa. Y un día lo embriagó, hermano, y dijo: vete para aquí. Dijo: así sí se va a ir. Y ese hombre, hermano, rechazó, se quedó ahí a la puerta, hermano, y dijo: yo no voy a volver a mi casa. Y dice que entonces la solución para David fue: métalo en lo más fuerte, en lo más recio de la batalla, para que lo más recio de la batalla lo alcance la espada y muera. Entonces hicieron y le dijeron: y cuando estén lo más fuerte, retírense, para que quede solo Urías y muera. Y pasó, por órdenes de David. Por órdenes de David se quedó en el palacio. Por orden de David, porque él quiso hacerlo así, hermano, tomó una mujer que no le correspondía, y porque él quiso, hermano, también se metió a Urías, que lo abandonaran solo en medio de la batalla, y murió. Bendito sea el nombre del Señor. Todo eso, amado hermano, es pecado. Todo eso estuvo mal ante los ojos del Señor. Dice la Biblia, hermano, en el versículo 27 de 2 de Samuel 11, dice la palabra: pasado el luto de la mujer, hermano, envió David
y la trajo a su casa. Y fue a su mujer y le dio a luz un hijo. Y dice la Biblia, mas esto que David había hecho, ¿cómo fue para Dios, hermanos? Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Puede ser agradable al mundo, puede ser normal para el mundo, pero para Dios desagradable. Usted, hermano, y yo no tenemos que pensar qué es lo que le agrada al mundo o cómo yo puedo encajar en el mundo, sino que yo tengo que tratar de agradar a Dios. Y cuando yo agrado a Dios, aunque le desagrada el mundo, a mí no me importa lo que piense el mundo de lo que yo hago, de lo que yo soy, porque yo estoy contento con agradar a Dios. Alabado sea su nombre. ¿De qué sirve que el mundo te aplauda cuando Dios te desaprueba? ¿De qué sirve tener la aprobación del hombre, hermano, si tiene la desaprobación de Dios? ¿De qué te sirve tener un montón de amigos, hermano, pero el Rey eterno, hermano, está contra ti? Porque así dice la Biblia, ¿no? El que ama al mundo se constituye un enemigo de Dios. ¿Y quién quiere ser, hermano, enemigo de Dios? Yo creo que nadie. Pero nos volvemos enemigos cuando queremos agradar al mundo. Y David pensaba que estaba bien. Y David dijo, ya la hice, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, como un problema pequeño, para tratar de tapar el problema, si no hay arrepentimiento, tenemos que hacer un problema mayor. Es como el que miente. A veces es una mentira pequeña, pero ya no, tienes que hacer una mentira más grande. Y luego otra mentira. Y hay gente, hermano, que se volvió una bola de mentiras para tapar las pequeñas mentiras que fue diciendo en el camino. Y eso nos causa un problema mayor con el tiempo. Y David, hermano, ya no solamente era el problema de que se había quedado, ahora el problema, hermano, de que había tomado una mujer. Y ahora no solamente era el problema era que estaba embarazada. Y ahora el problema era que el esposo iba a saber. Y ahora era un homicidio. Y él dijo, ya lo arreglé, lo solucioné, todo bien, pero a Dios le había desagradado. Tremendo, hermano. Pero como Dios, hermano, tiene su palabra, porque Dios tiene palabra, usó un profeta. En el capítulo 12, ¿están conmigo, hermanos? Dios envió, ¿a quién envió? Natán. ¿A quién lo envió? A David. Y Natán le dice no sé, puede decirse una parábola, una historia, un cuento, no sé, algo, ilustración, no sé cómo lo dirían los de Instituto Bíblico, pero una historia, ¿no? Habla de dos hombres, uno pobre, uno rico, y habla de que uno tenía muchos animales, vacas, ovejas, era próspero, poderoso, hermano. Pero había otro hombre que era pobre y solamente tenía una corderita. Y esa corderita que había comprado con mucho esfuerzo, dice que la compró y la crió. Y dice que era parte de la familia la corderita. Era una mascotita para ellos. O sea, no la estaban teniendo para matarla y comérsela, sino que se volvió parte. Dice que comían de su pan, del pan de ellos, así dice la Biblia, y tomaban de su vaso. La cargaban en su pecho, era su mascota, una corderita bonita, hermano. Dice que llegó un hombre con el hombre rico y le tenían que ofrecer comida. Y ese hombre tenía muchas ovejas, pudo haber matado alguna de las suyas, pero él dijo, no quiero matar de las mías porque se me pueden ir acabando. Y se acordó que el vecino en el patio tenía una corderita. ¿Y qué cree? Tomó la única corderita del vecino y la mató. Y la dio de comer, hermano, a la visita. Y dice la Biblia que David le tomó, hermano, el carácter. Se enojó y dijo, ese hombre tiene que morir. Ese hombre hizo algo grave y ahora tiene que pagar ese hombre porque ha sido injusto, porque ha sido malvado. ¿Cómo si él tiene tantas vacas, tiene tantas ovejas y le roba al vecino la única que tiene? Ese hombre no tiene corazón. ¿Y sabe qué le dijo el profeta Natán? Ese hombre eres tú, David. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a lo mejor le pensó, ¿y cuándo yo he matado una corderita? Le dijo, porque todo era tuyo. Tenías poder, prosperidad, mujeres, todo. ¿Por qué tuviste que quitarle a Urías su esposa?
¿Por qué? Así lo dice la palabra del Señor. Te ungí por rey, verso 7. Te libré de la mano de Saúl. Mire todo lo que Dios le había dicho. Te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, ¿qué dice? Te hubiera añadido más. Fíjese, hermano, ¿cómo es Dios? Dios dice, si tú haces las cosas bien, yo te voy a bendecir. Pero Dios se hace una pregunta y dice, ¿pero por qué pues tuviste en poco? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Cuándo la tenemos en poco, hermano? Cuando hacemos lo malo. Si usted se preguntara, ¿cómo es tener en poco la palabra, pastor? Bueno, cuando tú haces lo contrario a la palabra. Cuando te dice Dios, no robes y robas. Cuando te dice Dios, no mientas y mientes. ¿Me entiende, hermano? Cuando Dios te dice, perdona y no perdonas. Eso es. Cuando vamos contra la palabra. Cuando Dios nos dice que vosotros oraréis así y no oramos así. Entonces, dice la palabra, a Urías, dice, hiciste lo malo delante de sus ojos. Y le dice cuál es el pecado. A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, él, hermano, tuvo en poco la palabra del Señor. Es tremendo, amado hermano, tener en poco, menospreciar la palabra del Señor. Dice la Escritura, hermano, ¿por qué tú la tomaste en poco? ¿Por qué la menospreciaste? ¿Por qué tú no tuviste cuidado en poder obedecer mi palabra? Fíjese, hermano, que da a entender que estaba diciendo, no hiciste mucho caso. O sea, sí crees, pero no tanto. Sabes que es malo, pero tú dices, quizás no es tan malo. No sé si me explico, hermanos. No hacer mucho caso, hermano. Entonces, con las acciones de David, él estaba diciendo, Dios no es, lo que dice no es tan importante. Él estaba, hermano, demostrando, hermano, o declarando con su actitud, hermano, que Dios podía ser burlado, que no tiene tanto peso la palabra del Señor. Y es grave, hermano, cuando nosotros despreciamos o menospreciamos su palabra. No la debemos de tomar en poco, amados hermanos. No piense usted que no es tan importante hacerle caso. No es tan importante, pastor. Vamos a la iglesia y como dice la gente, tomamos lo bueno, desechamos lo malo, pastor. Yo entiendo esa frase. Yo entiendo, yo comprendo esa frase. Pero, hermano, ¿qué es para usted bueno? ¿Qué es? ¿Me entiende? Es ahí cuando no vamos a entrar en razón. Porque para lo que le decía ahorita, a Dios le desagradó, pero a otros le agradó. Quizá lo que hizo David, debió haber dicho, qué hombre es David, qué fuerte, qué sabio, cómo se solucionó los problemas. Claro, hermano. Porque hay gente a veces que viene pensando que está haciendo bien y yo digo, qué malo está haciendo. Entonces cuando la gente dice, tomemos lo bueno y desechamos lo malo, pues entonces, hermano, cada quien, como quien dice, cada quien agarre lo que quiere. No, la palabra de Dios no. La palabra de Dios hay que tomarla con el valor y el temor debido. Aquí no hay de que si es bueno, que me conviene, que es lo mejor para mí, que me conviene para mis intereses, para mi economía. No, aquí, hermano, es qué hay que hacer, qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios habla. ¿Por qué? Porque en su palabra está la bendición para mi vida. Era un problema, hermano, para David, hermano, lo que se había metido. Porque Dios le dijo, lo despreciaste, lo tomaste en poco, tomaste como que Dios era desmerecedor de serle fiel. Entonces él como rey, él era el ejemplo. Él era el ejemplo. Imagínense la gente que iba a pensar, ¿qué hiciste, David? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué? Él era el ejemplo, era el hombre, pues el hombre de Dios, el que Dios lo había puesto. Por eso cuando la palabra, amados hermanos, nos habla
en Isaías 66:2, que dice la Biblia: quien tiembla ante mi palabra. ¿Qué quiere decir que tuviste en poco la palabra de Dios? Que él no tembló. Él no tembló ante la palabra de Dios. Isaías 66:2 dice la Biblia, hermanos, vamos a leerlo, pensé que lo tenía aquí anotado. Isaías 66:2. Bendito sea el Señor. Dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Escúchelo, hermanos. Pobre y humilde de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. La bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Fíjese, hermano, al humilde de espíritu. ¿Quién es ese hombre? El pobre, el humilde, el que dice: Dios, te necesito. Ayúdame. Necesito que me des fuerza, necesito que me ayudes a obedecer, que tú me sostengas, necesito que tú me dirijas, Señor. Ese es el pobre en espíritu. No puedo solo. Ayúdame, Dios. No quiero pecar, Señor, pero pecaré si tú no me ayudas. Sosténgame de su poderosa mano, Señor. Deme de su Espíritu Santo. O sea, siempre, cada día, reconocer nuestra necesidad delante del Señor. Líbrame del mal, Señor. No permitas que yo caiga en la tentación, Señor, porque no soy fuerte, porque soy un hombre débil, Señor. Pero si tú estás conmigo, podré vencer. Si tú estás conmigo, podré avanzar, Señor. Con tu ayuda voy a salir adelante. Pobre en espíritu, hermano. Humilde de espíritu. Ayúdame. Porque en ese momento, David, estoy hablando, hermano, no de la persona de David, estoy hablando del acontecimiento de David. Porque yo no puedo decir: David, que mal, esto, el otro. Pero en ese momento él estuvo actuando mal. Él le faltó ser humilde de espíritu. Porque él empezó a tomar mujer y dejar mujer, meter a un hombre a la, o sea, tomando con orgullo y soberbia las acciones y decisiones de su vida. No hay un momento donde él eleve su alma a Dios, donde él diga: Dios, ¿qué hago? Dios, estaré bien. Dios, estarás de acuerdo. Dios, ¿cuál es tu plan para mí? No hay. Él toma decisiones con orgullo y con soberbia. Y dice la Biblia: yo miraré, observaré, lo ayudaré a aquel que tiembla a mi palabra. Temblaremos ante su palabra, hermanos. Tendremos la reverencia, el respeto debido ante su palabra, porque dice la Biblia, hermanos, en el versículo número 4 dice: también yo escogeré para ellos escarnio. ¿Por qué? Porque ellos escogieron sus propios caminos. O sea, dice la Biblia: tú escogiste tu propio camino, no el camino que yo te enseñé. Dice: su alma amó sus abominaciones. O sea, Dios le decía: no hagas esto, y ellos lo hacían. Dios le dijo: caminen por este camino, y ellos dijeron: no, nosotros tenemos nuestros propios caminos. Y eso no es temblar ante la palabra. Temblar ante la palabra es decir: Dios te dice: es por este camino. Y como usted tiembla, usted dice: ¿por dónde es? Por ese camino. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Pero hay gente que dice: no, ese camino no, por este. Entonces ellos están diciendo: no me importa lo que Dios dice, no me interesa tanto el camino que Dios me marca. Entonces no tiemblan ante su palabra. Entonces Dios no los mira. ¿Qué hace el humilde y el pobre de espíritu? Dice: mi Dios me ha dicho que por ahí, y por ahí voy a andar. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es temblar ante su palabra, obedecer su palabra. Y dice el Señor, dice: porque yo les hablé y no oyeron, los llamé y no me respondieron. Dice: hicieron lo malo delante de mis ojos. Como David, ¿se acuerda, hermanos? Ante los ojos de Dios fue desagradable. Dice: porque hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Eso no es temblar ante la palabra. ¿Cuántos de nosotros, hermano, en este tiempo, cristianos modernos, desobedecemos a la palabra de Dios? Tomamos nuestros propios caminos. Hacemos lo que desagrada a Dios, cuando Dios dice: esto es lo que me agrada y esto no me agrada. Y nosotros decimos: tomamos lo que le desagrada. La gente hoy ya no tiembla ante la palabra. Ya no tiemblan. Hoy venimos al culto a veces como un hobby, como un pasatiempo, como un momento para tranquilizar la conciencia, pero no con temor, con reverencia, no entendiendo que Dios nos habla. Incluso a veces
Va a haber una predicación y decimos, el hermano, la hermana, el niño, fulano, el pastor, otra vez. Bendito sea el Señor. Ya no decimos es la palabra de Dios. Dios tiene un mensaje para mí. Dios me va a hablar ahora. Dios conoce mi corazón ahora. Dios me va a dirigir por el camino correcto ahora. Dios me va a mostrar mi pecado para sacarlo fuera ahora. Bendito sea el Señor. Hemos venido no para ser destruidos, hemos venido para ser construidos en el poder de su palabra. Alabado sea el Señor Jesucristo. Lo que no está bien, Dios lo sacará de mi vida, y lo que tengo que obtener, Dios lo pondrá en mi vida. Alabado sea el Señor. Y yo decía, Señor, hemos ido perdiendo el temor a tu palabra. Bendito sea Dios. Ya no tenemos ese temor. La Biblia dice un pasaje en el libro de Éxodo capítulo 20. ¿Se acordará, hermanos, que en Éxodo 20 habla de los mandamientos? Cuando Israel estaba en el Sinaí y Dios habló las palabras, hermano, que Dios daría los mandamientos, amados hermanos, a su pueblo, por los cuales se tenían que regir, que hacer. Y en los mandamientos son muy interesantes, importantes. Cuando empieza a hablar, no te harás imagen, ¿verdad? Ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. No tendrás dioses ajenos. Cuando les habla, hermano, del día de reposo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuando dice la Biblia, no matarás, honra a tu padre, a tu madre. Gloria a Dios. No cometerás adulterio, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y mira el 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. Bendito sea el Señor. ¿Qué es la codicia? ¿Sí sabe, hermanos? Como el deseo, el anhelo. El anhelo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Le pregunto, ¿David sabía esto? Claro. Ni tampoco codiciarás su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno. Nada de tu prójimo. No codiciarás, no anhelarás, no desearás. Y todo el pueblo, hermano, era tremendo. Eso de la Biblia, mire, en mi Biblia aparece el terror del pueblo. Aquí dos clases de temor en este pasaje. Uno correcto y otro incorrecto. Yo no lo sabía hasta esta mañana que el Señor me lo ministró. Todo el pueblo observaba el estruendo porque era impresionante. Dios estaba dando la ley, hermano, los mandamientos. Dice la Biblia que había relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Imagínense aquello, hermano. ¿A cuántos de nosotros, hermano, en una madrugada, cuando han venido esos tiempos de lluvia, de tormenta en nuestra ciudad de Monterrey, que a veces tiembla la casa o no? Las ventanas. ¿Alguna vez de ustedes se ha despertado y a veces le ha dado miedo? Sí, ¿verdad? Y no te deja como dormir y están los truenos, los relámpagos, se estremece la casa y uno sabe que empieza a pensar, ¿podrá venir el Señor? Porque como que se imagina esas cosas. Y en el momento como que dice, Señor, perdóname, ayúdame. Porque te estremece la potencia de los cielos. El poder, hermano, no sé cómo se efectuará, la ciencia, cómo lo dirá, pero solo sé es que Dios lo permite y hace estremecer la tierra. La tierra tiembla ante su presencia, dice el salmista. Tiembla, hermano. Y imagínese el pueblo, un pueblo, amado hermano, que ha salido de Egipto, un pueblo, hermano, que venía de la esclavitud, ha visto cosas extraordinarias, las plagas, abrirse el mar, etcétera. Pero ahora ve un monte que echa humo y dice la Biblia que el pueblo, cuando lo vio, ellos temblaron. Verso 9. ¿Qué hicieron? Temblaron. Pero ¿qué pasó? Se pusieron de lejos. ¿Qué quiere decir? Que bajaron el monte, se fueron para el otro lado del monte. O sea, hermanos, se alejaron de donde Dios estaba hablando o ministrando, donde estaba cerca el siervo. Se fueron lejos. ¿Por qué? Porque tuvieron temor, miedo. Temblaron de miedo. Bendito sea el Señor. Y le dijeron a Moisés,
habla tú con nosotros, nosotros oiremos, pero no hable Dios. No, que no hable Dios con nosotros para que no muramos. O sea, sí estaban diciendo realidades, pero estaba mal infundado su miedo. Claro que Dios tenía que hablar. Claro que Dios había ya decidido que a través de Moisés, de Aarón, Dios había acomodado todo. Pero ellos están en lo correcto cuando ellos dicen, porque vamos a morir, porque nosotros, pues me imagino que dijeron, somos hombres con la tendencia a pecar. Porque después, hermano, usted conoce cómo fue el caminar de este pueblo. ¿Cómo eran, hermano? Codiciosos, eran idólatras, levantaron un becerro de oro. ¿Se acuerda? ¿Qué más eran, hermano? Rebeldes, no querían quitar a Moisés. Se hicieron muchas cosas. No andaban, hermano, relacionándose, hermano, con otras mujeres y un montón de cosas que no agradaba a Dios. Y me imagino que ellos dijeron, mejor no, que Dios no hable porque vamos a morir. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, no temáis, porque para probarlos vino Dios. Y ahora sí dice, y para que su temor esté delante de ti. ¿Pero para qué era, hermanos? Para que no pequéis. Ese es el temor correcto. ¿Me entiende? No el otro temor, el que dice, no, mejor no, yo de lejos, ahí me dicen, a ver qué es, y bueno, porque no vaya a ser que muramos nosotros. No, Dios dice, Él ha venido, pero no tienes por qué temer. Él ha venido para probarte, y al probarte, que tú tengas temor, ese temor que te hace que respetes a Dios para que no peques. Que tú digas, no quiero pecar, no quiero fallar, no quiero codiciar, no quiero adulterar, no quiero hurtar, no quiero hablar contra mi prójimo falso testimonio. No, yo quiero honrar a mi padre, a mi madre. Yo quiero guardar el día de reposo. Yo quiero no tomar el nombre de Dios en vano. Yo quiero hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque Dios es magnífico. ¿Me entiende, hermano? Porque Dios es glorioso. Porque el Dios que me pide que yo haga esto, Él es digno de obedecerlo. Porque el Dios que me ha puesto estos mandatos es el Dios que me sacó de la tierra donde yo estaba con cadenas hasta el cuello. Por eso yo voy a obedecer a Dios, porque el Dios que tuvo el poder de quitarme la esclavitud de Egipto, de abrirme el mar rojo, y me ha dado la palabra y hace que este monte tiemble y tire humo y relámpago y estruendo, es digno de ser alabado, temido y obedecido para la gloria del Señor. Por lo tanto, trataré de agradar a Dios. Alabado sea su nombre, hermano. Este es el temor que tenían que estar, hermano, en el pueblo. Y dice la Biblia, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Gloria sea a Cristo. Hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos, hermano, ese temor. El temor del respeto a Dios. El temor de temblar ante su palabra. De que no se nos haga fácil, hermano, pisotear los mandatos de Dios, las ordenanzas de Dios, la palabra de Dios. Que no se nos haga fácil, nada, robé, no pasa nada, porque mañana vas a robar más. Gloria a Dios. No se nos haga fácil mentir, que no se nos haga fácil, hermanos, poner nuestra mirada en un hombre ajeno, en una mujer ajena. Que no se nos haga fácil maldecir, porque no pasa nada, una maldición. No se nos haga sencillo, hermano, dejar de orar, dejar de buscar a Dios, dejar su palabra. Que no se nos haga como una costumbre. Ya no busqué a Dios, pastor, ya no serví a Dios, ya no canté a Dios, ya no levanté las manos a Dios, ya estoy más para allá en el mundo que con Dios. No, hermano, no está bien que te acostumbres, aunque el mundo te dé su consuelo. Porque el mundo es astuto y el mundo tiende a consolarte cuando te has alejado de Dios. Tiende a decirte, no estás tan mal. Pero es mentira del diablo. Porque tú estás, hermano, dejando de temblar ante la palabra. Dios, que lo que quiere, que si te has apartado como el hijo pródigo la semana pasada, tú digas, volveré a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Alabado sea el Señor. Y ahí estaba el padre, hermano, esperando al hijo que se había apartado. ¿Cuántos alaban su nombre en esta mañana, hermanos? Alabe el nombre de Dios que abrió el mar rojo, hermano. Gloria a Jesús. Hermanos, el pecado siempre hace separación entre Dios y el hombre. Isaías también lo dice, usted lo puede leer en Isaías 59:2. Dice, pero
vuestras iniquidades, o sea, nuestra desobediencia y pecado, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y el pecado, los suyos, los míos, vuestros pecados, ¿qué han hecho, hermanos? Ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, el pecado es grave. Lo que había hecho David era grave. Era grave lo que había hecho David. Por eso tuvo que ir Natán para hacerlo despertar. Lo que hiciste es gravísimo. Has pecado, has fallado, has hecho lo malo, bendito sea el Señor. Él fue confrontado por el profeta, hermano, y le dijo: hay una división. Esto causa el pecado, te divide, te aparta de Dios, te aleja, te quedas sin cobertura, sin la bendición, sin lo que decía Isaías 66, 4 y 5. Que por haber tomado caminos erróneos, dice Dios, yo también, entonces por no obedecerme, yo también te permitiré escarnio y dolor. Porque lejos de Dios hay dolor. Fue separado, hermano, David de esa vida y de esa presencia de Dios. Por eso en el verso 11, en el Salmo 51, verso 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque David dijo: estoy mal. La palabra lo alertó, lo despertó. La palabra, hermano, ahora lo hace temblar y dice: estoy mal. Es verdad, he pecado, he fallado. La palabra lo hizo descubrirse, hermano. Y eso es lo que tiene que hacer la palabra en nuestra vida. Hacernos quitar, hermano, el velo que a veces tenemos. ¿Me entiende? Lo que ocultamos. La palabra, por eso es la palabra. Por eso es importante la predicación de la palabra, la lectura de la palabra. Porque la palabra es un espejo, hermanos, que te hace ver tus manchas. ¿Y quién puede andar, hermano, con manchas? Hace como 2 domingos íbamos a ir al culto íbamos para Soli, pero íbamos apurados. No me acuerdo si era la Santa Cena, no recuerdo en qué domingo fue, 2, 3 domingos. Y Gali le decía: ya vámonos rápido. Y le digo a Gali, dice: no, es que me tengo que cambiar. Y estaba con la ropa del culto de la mañana. Le digo: pero así te ves bien, ya, ¿para qué te cambias? Vámonos ya. Dice: no ves la mancha. Me dijo: ¿no ves la mancha? Le dije: no. Dice: ¿a poco tú te irías con una mancha al culto? A ver. Ella decía: no puedo presentarme con un vestido sucio, porque los hermanos que van a decir: mira, toda sucia la niña. ¿Me entiende, hermano? A veces, hermano, hay corbatas que uno come y a veces se mancha y las pone ahí, y pensando que pasan 10 días, 15 días, le quieres volver a usar. Dices: no, pues tiene una mancha, no la puedes usar, está sucio la ropa. ¿Me entiende, hermano? O la camisa, o el vestido, o el pantalón. Usted no se va a presentar hacia una fiesta. Usted no se va a presentar hacia una boda. Usted no se va a presentar mañana a la junta de trabajo todo desordenado y sucio y arrugado, porque hay una mancha, ¿verdad, hermanos? Uno quiere limpiar esas manchas. Entonces, ¿qué hace la palabra? Es un espejo. Es como cuando te vas al espejo, ves tus manchas y dices: está sucia, está arrugada, te observas. Así la Biblia es un espejo ante ti, que tú dices: esto está mal en mi vida. Te revela lo que está mal. Y Natán le dijo a David: tú estás mal. Y entonces él tiembla y dice: yo debo de cambiar, tengo que hacer algo por mejorar. Y entonces le dice a Dios: Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. David trata de alcanzar ahora el perdón, hermano. Ha cometido error, pero ahora quiere recibir el perdón. Dice: vuélveme el gozo de la salvación. Y el verso 16, hermano, dice la Biblia: Señor, yo quiero tu perdón, yo quiero tu salvación, yo quiero tu espíritu. Y dice: yo te pudiera dar sacrificio, pero tú no quieres sacrificio. Yo lo daría. Yo soy capaz de dar cualquier sacrificio. Tú no quieres holocausto. Porque Dios lo decía: porque vuestros holocaustos, dice, a veces lo que tú me ofreces es como si se lo ofrecieras a un ídolo. ¿Se acuerdan lo que leíamos? Isaías 66:3. Decía que incluso era, dice, cuando tú me sacrificas es como si sacrificaras un perro, un cerdo. O sea, como que algo que Dios dice: yo no lo recibo.
No lo acepto, es grosero para mí. Por eso David dice, te pudiera dar holocausto, te pudiera dar ofrenda, te pudiera dar sacrificio, pero tú no lo quieres. Tú no quieres eso de mí. ¿Por qué, hermano? Porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Porque ¿quién es ese corazón contrito y humillado que Dios? El que tiembla ante su palabra. El que dice, has pecado. Cuando Natán le dijo, has pecado, eres tú ese hombre. Cayó ahí el temor y dijo, Dios mío, soy un hombre pecador, te he fallado, tan malo fui, Señor, no soy digno de misericordia, pero si tú quieres, me puedes perdonar. Mira, he roto mi corazón ahora. Porque cuando habla de quebrantado, hermano, mire, es interesante. Quebrantado habla de reventar, de derribar, desgajar, humillar, moler. Hermanos, eso es lo que Dios anhelaba. El sacrificio que Dios acepta, hermano. Dios no acepta, hermano, ninguna otra cosa. O sea, Dios no le puede hacer un regalo costoso a Dios. Dios no le importa. ¿De qué sirven nuestras ofrendas, hermano, si ofendemos a Dios? ¿Para qué? Bendito sea el Señor. Hay gente, hermano, que a veces piensa que ofrendando, diezmando, voy a estar bien delante de Dios. Como aquella persona que le tuvimos que decir, hermano, deténgase de diezmar. Busque a Dios. Busque a Dios, hermano. Entréguelo en otra parte, en otro lugar. Porque hay gente, hermano, que no le cae el 20 como David. Que David dice, Señor, tú no quieres sacrificio. Tú no quieres, Dios mío, Señor, esa ofrenda, ese holocausto, yo lo pudiera dar. A Dios no lo podemos comprar con un regalo costoso, con una penitencia, no sé, golpearnos, hermano, el cuerpo. Dios no le interesa ninguna de esas cosas, hermano. Dios quiere un corazón que tiembla ante su presencia. El mundo siempre quiere crear un nuevo Dios. La iglesia siempre trata, hermano, de crear nuevos sacrificios. El mundo crea nuevos dioses, nuevas religiones. La iglesia siempre quiere crear nuevos sacrificios, nuevas formas de agradar a Dios, amados hermanos, cuando hay un solo sacrificio en favor del pueblo, el sacrificio de Cristo. Hebreos 10:12. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, hermanos, se ha sentado a la diestra de Dios. El único que puede perdonar los pecados se llama Jesucristo. El único sacrificio aceptable ante el Padre es el de Cristo, amado hermano. ¿Qué es lo que yo necesito para ser aceptado? Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, un corazón derrumbado, un corazón, hermano, entregado, un corazón desgajado delante del Señor y decir, Señor, te necesito. A este miraré, al pobre y humilde de espíritu, y al que tiembla ante mi palabra. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Ahí habita Dios, hermanos. Inalcanzable, en la altura y la santidad, inalcanzable. Pero ¿con quién más habita? Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Quién pudiera subir, hermanos, a la altura y la santidad? Nadie. Pero sí podemos quebrantar y humillar el espíritu, hermano. Dice la Biblia, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, hermano. O sea, Dios puede vivir en nosotros. Dios puede ser alcanzado, pero no se alcanza con dinero ni con ofrendas, sino temblando ante su palabra. Hermanos, como el tiempo, el mundo y tantas otras cosas más nos han ido que vayamos perdiendo el temor de Dios. Antes éramos más temerosos del Señor, temerosos de lo que entraba a nuestra casa, temerosos de lo que hacíamos en la iglesia,
temerosos de lo que veíamos, temerosos de cómo vestíamos, temerosos de cómo hablábamos, temerosos de lo que oíamos, de lo que pensábamos. Y si habíamos pecado rápido, queríamos decirle: Dios, perdóname, Señor. Y hoy a veces, hermano, va pasando y nada nos hace temblar. Pero esta es la palabra en esta mañana. Temblaremos ante su palabra. Que Dios nos ayude, hermano. Y yo sé que esta palabra cae en nuestro corazón. Algo Dios te habla a tu vida, como me ha hablado a mi vida, hermano, todos estos días. Yo le digo: Señor, quiero ser un hombre que tiembla ante tu palabra. No es el de Dios el que predica o el que enseña o el que coordina o el que lidera o el que viene todos los días al culto. Es de Dios el que tiembla ante su palabra. Hay gente, hermano, que está en los liderazgos, que predicadores, gente famosísima, tienen miles de seguidores, hermano, en sus redes, hermano, pero son gente sin temor de Dios. Hablan de Dios, toman una Biblia, pero a veces entre ellos hay ladrones, hay adúlteros. Tienen viven con dos mujeres, una en una colonia, otra en la otra. Eso no es de Dios. Eso no es temblar ante la palabra. Por eso, hermano, Dios dice: yo voy a habitar con el pobre y humilde, el que se humilla delante de mí, el que tiembla ante mi palabra. Por eso, Dios, dame temor. Te quiero respetar, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a no desviarme, Señor. Como dice la palabra: no permitas que caiga en tentación. Líbrame del mal, Dios mío. Queremos agradar a Dios, hermano. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Reconozcamos nuestra debilidad delante del Señor. Amén. Vamos a orar un momento. Vamos a venir al altar si así lo siente. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos bendiga. Y si usted está aquí y dice: pastor, ¿sabe qué? Dios me ha hablado, Dios me ha ministrado. Quiero recibir ese temor delante del Señor. Quiero ser un hombre temeroso. Quiero ser un hombre, una mujer que respete a Dios, que ame a Dios, que siga a Dios. Que no pierda yo el temor de Dios en mi vida. Que no pierda yo el temor del Señor en mi corazón. Si usted está aquí en esta preciosa mañana de culto y el Señor, hermano, le ha hablado, el Señor le ha ministrado, acuérdese que está el temor que Dios pide, el temor que te hace no pecar, el que dice no debo de codiciar, el que le dice no debo de deshonrar a mi familia, el que le dice no debo matar, el que le dice no debo yo de robarle, no debo yo de hablar mal. Ese temor es el que Dios dice que tengas. Un temor que te hace, hermano, serle fiel a Él. Un temor que no te deje en el terrado tranquilo para poder ver lo que tú quieres ver, sino un temor que te dice: no estoy bien aquí, debo de buscar a Dios. Ese es el temor que necesitamos. Padre eterno, te damos gracias a esta hora, Dios mío, Señor, de la mañana, Señor, ya tarde, Señor, llegando el mediodía, Dios mío, Señor, en esta iglesia, Señor, donde tengo necesidad de ti, tenemos necesidad de tu presencia. Señor, te hemos fallado, te hemos ofendido, Señor, y reconocemos nuestros pecados delante de ti, Señor. Contra ti he pecado, Señor. Dios mío, Señor, ten misericordia de nosotros. Lávame más y más de mi maldad, como decía el salmista, Señor. Lávame más y más, cada vez más de mi maldad, Señor. Nuestro pecado está siempre, Señor, delante de nosotros. Siempre, Dios mío, Señor, ahí está, delante de ti, Señor, porque tú conoces nuestra vida. Tú conoces, Señor, nuestro caminar. No podemos mentirle a Dios, hermanos. No podemos negarnos. Hemos de reconocer que necesitamos. No va a llegar el profeta Natán, pero está su palabra, que es la palabra profética más segura. Es la que te muestra tus manchas, mis manchas. Es la palabra que te muestra en lo que estás mal. Es la palabra la que te dice: no es correcto esto, no es correcto esto. Esto quítalo de tu vida, esto no está bien.
esto no ha sido justo, no ha sido correcto. Esas cosas, hermano, es la palabra la que te ministra, el Espíritu Santo que te habla, que me habla. Es el Espíritu de Dios que nos corrige, es con amor, hermano. Te corrige con amor, te dice: tiembla ante mi palabra, que yo soy Dios, el que tiene el poder de levantar y de hacer caer, el que tiene el poder de abrir y cerrar. Es el que tiene el poder de bendecir tu vida, hermano, de ayudarte, de añadirte lo que Él quiera. Por eso, hermano, es bueno tener esa reverencia, ese respeto, ese amor delante del Señor. Señor, queremos temblar ante tu palabra. Tú puedes perdonarnos, tú puedes ayudarnos, Señor. Tú puedes tener misericordia de nuestra vida, Señor. Tú puedes tener, Señor, el perdón que yo necesito. Perdóname, Señor. No importa si tú no eres un gran músico, o si tú no eres un predicador, o tú no eres un líder, o tú no eres, no sé, hermano, algo en la iglesia o en el trabajo, o a lo mejor quizás sientes que no se te valora en tu vida, no lo sé. Pero si tú eres un hombre, una mujer que tiembla ante su palabra, Dios te mira. Al hombre pobre, humilde de espíritu, Dios lo mira, lo observa, hermano. Dios mira a ese hombre. Dile: Dios, te necesito. Es solamente eso. Dile: Dios, aquí está mi vida, Señor. No he sabido ser lo que tú quieres. No soy lo que tú deseas, Señor. Aquí está mi vida. Dígale: sé, Señor, yo sé lo que yo merezco. Dígale: yo sé lo que yo merezco, Señor, pero ten misericordia de mí. Dígale: gracias, Dios. ¿Qué sería de mi vida sin ti, Señor? Sin tu salvación, sin tu perdón. ¿Qué sería de mi vida, Señor, sin tu ayuda? Dios mío, hoy temblamos ante tu palabra, Señor. Hemos perdido el temor, Señor. Hemos dejado entrar a nuestras vidas tantas cosas. Cosas que antes nunca las hubiéramos permitido. Cosas que antes nunca las hubiéramos pensado. Hoy, Dios mío, hemos ido permitiendo, Señor, lentamente, Dios, cosas, pensamientos, situaciones, actividades. Yo no sé, Señor, cómo nos puedas estar hablando en esta mañana. Dios, solo te pido perdón, Señor. Reconozco tu grandeza, Señor. Yo también pudiera ser como ese pueblo, pasar del otro lado del monte, lejos, porque me da miedo, Dios. Pero no es lo correcto. Tú dices: no temas, sino respétame. Respétame, y en ese respeto no peques. No tienes por qué irte lejos. Lo que tienes que hacer es decir: Señor, ayúdame y no quiero pecar. Ayúdame, Señor. No debo hacer lo malo ante tus ojos. Cuando esté en ti ayudar, ayuda. Cuando esté en tus posibilidades ayudar, ayuda. Cuando esté en ti hacer el bien, haz el bien. Dios mío, por favor, ayúdanos. No codicies nada, hermano. Y si en nuestro corazón hay codicias, queremos la vida de otro o de otra, si queremos el trabajo de otro o de otra, o el dinero, o el pasar, el vivir de otro o de otra, porque tú dices: pastor, es que ellos parece que no sufren, parece que ellos tienen tanto, parece que, no sé, tienen carro, tienen, no sé, cosas, viajes. No codicies, hermano. Dile: Dios, ayúdame. No se te haga común codiciar. En algún momento todos hemos codiciado algo. Pero dile: Dios, no quiero que se me haga una costumbre ser codicioso. Que no se me haga una costumbre anhelar el vestido de otro, de otra, la vida de otro, el poder de otro, de otra. Señor, no se me haga una costumbre ser codicioso. Que no se me haga una costumbre robar. No, hermano, tiembla ante su palabra. Y si has hecho lo malo, pídele perdón a Dios. Dile: Dios, perdóname, porque he usado mal mis ojos. Porque he usado mal mis ojos, Señor. Perdóname, por favor. Un día estaremos delante de Dios, hermanos. Habrá un juicio. La parábola de la red. Dios enviará a sus ángeles. Será separada de los buenos, los malos. A Dios habla: vírgenes prudentes, insensatas. Dios nos ministra, hermano. Por eso es importante tener temor de Dios.
Dile: cambia mi corazón, Señor, y perdóname. Me has hablado y quizá no te he hecho caso. Me has hablado una y otra vez y no he respondido, Señor. Perdóname. Si tú puedes, Señor, hazlo conmigo, Padre. Perdona nuestros pecados. Por favor, Señor. Tengo temor, tenemos temor, Señor, no lo sé. No sé si somos de los que temblamos o no temblamos, no sé, Señor. No lo sé. Yo no sé si soy de los que menosprecian tu palabra o de las que lo toman en serio, no lo sé. Me preocupo, sí, Señor. Estoy preocupado, quiero hacer las cosas bien. Ayúdame. Si tú no me ayudas, yo no voy a poder, Señor. Si tú no nos ayudas, no nos das de tu presencia, de tu poder, no vamos a poder, Dios. Pon, Señor, tu espíritu en nosotros, para que nosotros te podamos seguir a ti, Señor. No quiero ser un hombre, Dios, que te menosprecie. No puedo juzgar a David, Señor. ¿Cuántas veces nos hemos quedado, Dios mío, Señor, dejando de hacer nuestras obligaciones? ¿Cuántas veces, Dios mío, hemos pecado quizás peor que David? Hemos cometido peores pecados, peores cosas, Señor. Por favor, te pedimos perdón y misericordia. Danos, Señor, en nuestra vida el temor a tu palabra, temblar ante tu palabra, temblar ante tu presencia, Dios, que tú eres un Dios real. Tu palabra no es un cuentito, Señor. Tu palabra no es cualquier, Señor, historieta, cualquier cuento, Dios, que puede existir por ahí. Tu palabra es verdad. Tu palabra habla de un cielo. Tu palabra habla de un infierno. Tu palabra habla de un arrebatamiento, de una gran tribulación. O sea, Dios, ¿dónde hemos dejado el temor, el temblar ante tu palabra? ¿Dónde, Dios? Perdónanos. Perdónanos, por favor. Perdónanos. Muy buenas noches, les saluda el pastor Raimundo Garza Soto. Quiero aprovechar para invitarle a todos nuestros amigos y hermanos para que puedan congregarse junto a nosotros todos los domingos a las 10:20 de la mañana y también los días martes a las 7:30 de la noche. Es una bendición poder congregarse. Venga con nosotros a alabar, glorificar el nombre del Señor y a recibir la siempre fresca y poderosa palabra del Señor. Les esperamos. No tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Palabras de vida eterna.